No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Por muchos años esta gran frase se le atribuyó a François-Marie Aret, mejor conocido como Voltaire. Pero la historia nos enseñó que, en realidad, él nunca la escribió. A pesar de esto, el sentido de esta célebre frase coincidía a la perfección con la personalidad del escritor francés, quien defendía tajantemente las diferentes libertades que las personas tenían que tener. Sin embargo, en Chile estos últimos 20 años, este derecho se ha visto amenazado por opinión dominante de ciertos grupos minoritarios, los cuales, no por medio de palabras, sino por medio de la violencia y las amenazas, han logrado callar ciertas opiniones y etiquetar todo aquello que vaya en contra de sus propios pensamientos como un discurso de odio. Con esto dicho, cabe preguntar, ¿hay realmente opiniones que debiesen estar prohibidas? Ciertamente no. A lo largo de mi discurso explicaré el porqué. Explicaré también la ambigüedad del concepto de violencia y cómo se ha mal utilizado y seguido usando como forma de aprovechamiento por parte de estos grupos minoritarios. Todo esto seguido por diferentes citas y otros aspectos importantes que tratar sobre el tema. Como punto de partida, la Real Academia Española define el término violento como una acción y efecto de violentar o violentarse, un concepto, por hecho, subjetivo. Definir esto es importante, ya que por los últimos 20 años hay ciertas personas, grupos de personas e incluso partidos políticos que han usado el término de discurso violento para acallar una opinión o incluso para establecer esa opinión como una expresión inmoral digna de reproche social, al punto incluso que ha costado trabajos, han tenido que cerrar cuentas, han tenido que cambiar sus hogares por las amenazas constantes por su forma de pensar. El discurso de odio, profundizando lo antes dicho, es un término que generalmente usan ciertos grupos minoritarios para encerrar en un saco aquellos discursos que, según ellos, atentarían contra su dignidad. Pero si consideramos lo subjetivo que puede llegar a ser las emociones humanas, no se podría considerar tal como una razón para que una persona no pueda expresar su opinión, y es, a fin de cuentas, un choque de derechos ficticios. Digo ficticios porque el derecho de expresión y pensamiento, algo tan defendido en el siglo XX, es un derecho objetivo que se puede medir y observar, no así el efecto que una opinión puede causar en los corazones y en las mentes de los oyentes. Dicho de otra forma, no se puede medir el odio que un discurso genera, y por ende el término mencionado al principio se vuelve un concepto ambiguo, sin fundamento y sin poder medir. Como contraargumento, se podría decir que los del discurso de odio también infringen en los derechos de los demás, ya que ellos son los que generan la violencia. Pero ante esto yo respondo lo siguiente, sea cual sea el discurso o la opinión, siempre va a haber alguien que se sienta violentado, lo que no le da ni el derecho ni la razón de usar la violencia o la amenaza contra esa persona u organización que lo violenta. Juan Messeger, un abogado español, señala en su libro Pensamiento Crítico que la sociedad del siglo XXI es una sociedad de cristal, en el sentido en que su debido contexto se ha visto como ciertos grupos sociales se ven ofendidos por todo aquello que vaya en contra de sus pensamientos, como puede ser ir en contra de la adopción homoparental, en contra de la cuota de género o incluso en contra de hoy las famosas funas. Y un sinfín de otros ejemplos que presupondrían un discurso de odio. Y, por tanto, siguiendo el razonamiento lógico de tales grupos, tal discurso debería ser prohibido e incluso penado. Este fenómeno, explica el autor, se ha respaldado por una sociedad que cae en una espiral de silencio, que significa que, por culpa del reproche social y a ser etiquetados como homofóbicos, transfóbicos o incluso racistas, se evita defender opiniones de las que incluso están de acuerdo, solo por miedo a tales grupos minoritarios. Es por eso que en orden de remover este miedo de las personas, creo que es necesario reafirmar que ninguna opinión debería ser prohibida, ni por ley ni por la sociedad. Concluyendo lo dicho, el derecho a libertad de expresión hoy en día se ve limitado por culpa de aquellas personas pertenecientes a grupos minoritarios, que buscan, por medio de la verdadera violencia, que tal opinión sea acallada, solo por su forma, su significado o su trasfondo. Esto es algo que lamentablemente se ha visto con más recurrencia en nuestro país. Se ve en la tele, en las calles, en las redes sociales e incluso en las universidades. Sin embargo, esto no es totalmente culpa de aquellos que amenazan, sino también es culpa de aquellas personas que callan
que deciden guardar silencio por un temor disfrazado de respeto, que piensan que está mal solo por argumentos emocionales que ciertos grupos entregan con una violencia disimulada. Esto no es una guerra de quien habla más fuerte. Esto es una pelea para recuperar la voz y para volver a tener esa libertad de expresión que a tantas partes nos ha llevado y nos ha permitido avanzar en la historia. Para terminar, le dejo al oyente la siguiente pregunta. Ciertos grupos han logrado exitosamente agallar ciertas ideas en su máxima subjetividad, pero yo les pregunto, ¿podrán esos grupos alguna vez acallar las mentes? Según el filósofo Franz Kafka, no, nunca podrán hacer eso.